quisiera dar seguimiento a lo que estudiamos hace 8 días. Hace 8 días hablábamos acerca del juicio final y hablábamos acerca de que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, va a llegar un momento en el que cada uno de nosotros le va a entregar cuentas a Dios. No vamos a ser eternos, sino que va a llegar el momento, y leímos y estudiamos también que está establecido para todos los hombres que mueran o que muramos una sola vez, y después de esto el juicio. El deseo mío al estudiar esto es que tengamos una reflexión y busquemos estar listos o estar preparados por si Dios nos llama. Hay mucha gente que es sorprendida, les llega la muerte, Dios los llama a cuentas y no están preparados. El problema, siempre lo he dicho, no es morir, sino cómo vamos a morir. Eso es el problema. Y para eso estamos aquí, para prepararnos y para hacer la voluntad de Dios. Vamos a abrir la escritura en Lucas capítulo 3. Evangelio según San Lucas, capítulo 3. Y también busquemos, por favor, Hechos 17:30. Hechos, capítulo 17, en el versículo 30. Primeramente Hechos 17:30 y después regresamos al texto que ya teníamos. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vamos a pedir la bendición de Dios, por favor. Padre, yo te doy gracias por los que estamos aquí presentes, Dios, y por los que están conectados a través de internet. Padre, tú sabes por qué voy a dar este mensaje y cuál es la preocupación. Señor, si 1, 2 o 3 van a entender solamente el mensaje, gracias por ellos. Pero yo espero que bendigas a todos los presentes, Padre. Y te doy gracias de antemano porque sé que estás con nosotros y nos amas, Dios. Y estamos leyendo tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Dice aquí la Escritura que Dios manda a todos los hombres en todo lugar, dice, que se arrepientan. Esto es algo muy importante que nosotros entendamos. Es importante que se entienda este mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes quizás no lo vean del modo en que les voy a explicar, pero yo que ministro a la gente tengo una preocupación muy profunda. La preocupación es que muchas veces la gente llega a las reuniones aquí en Puebla o en algún lugar, inclusive de los que se conectan, y piensan que con el hecho de llegar y estar en la reunión o comenzar a participar quizás en algún servicio, ya están bien sus vidas. De hecho, así se acostumbra. Hace algunas semanas, cuando estábamos aquí en una reunión en domingo, yo les dije que aquí no nos llamamos hermanos. Y no nos llamamos hermanos, ¿por qué? Porque yo no sé si a lo mejor voy a saludar a una persona que viene y le voy a decir: oiga, hermano, Dios le bendiga, y resulta que la persona ni la conozco, es visitante y no lo conozco, y qué tal si está robando, mintiendo, adulterando, pero mientras ya le llamé hermano yo, y escucha a otra persona y al rato van a decir: es que ese es el hermano. Pues no sé si es hermano realmente, no sé si realmente vive una vida recta delante de los ojos de Dios. Entonces esa es la razón por la cual nosotros no nos llamamos hermanos. Pero en muchos lugares y muchos ministros tienen la mala costumbre de que cuando llega la gente inmediatamente quieren que canten, que sirvan, que hagan muchas cosas. Por el simple hecho de que ya vinieron a la reunión, ellos interpretan que la persona se está convirtiendo, que está cambiando, o que ya está bien delante de la presencia de Dios, y eso no es cierto. De hecho, nosotros en esta y en ninguna iglesia en donde nosotros ministramos tenemos esa costumbre. De hecho, a las personas hay que estarlas observando para ver si ya cambiaron su vida, para ver si están bien con Dios. Y ahorita vamos a leer el texto que les pedí que ya buscaran, para que ustedes comprendan que esto tiene un sustento, un argumento bíblico.
El hecho de no llamar hermano a una persona, después de un mes que ya vino a la reunión, pues no sé si sea hermano. Y no tenemos esa costumbre. Yo veo aquí en la escritura que Dios dice que Él manda a todos los hombres, en todo lugar les hace un mandato. No dice aquí que acepten a Cristo en su corazón, ni dice que se reúnan, ni dice que comiencen a ofrendar, que comiencen a diezmar, que comiencen a hacer muchas obras religiosas como en muchos lugares. O sea, a Dios no le interesa eso. Dios le interesa algo más importante. Dios dice que se arrepientan. ¿Por qué escogí este tema para hoy? Porque si alguno fue sensible y se puso a reflexionar y a pensar en que en cualquier momento Dios nos puede llamar a cuentas, qué mejor manera de que Dios nos llame a cuentas que estando preparados. Yo creo que eso es lo mejor, yo creo que eso es lo que todos deseamos. Señor, por si mañana tú me llamas a cuentas, por si la próxima semana tú me mandas llamar a cuentas, pues yo quiero estar preparado. ¿Y cómo voy a estar preparado? Bueno, yo sé que varios de ustedes han profesado que ya han cambiado sus vidas, han dicho que ya han cambiado sus vidas, pero para algunos lo que voy a estar explicando va a ser como un filtro, como una reflexión para ver si realmente ya me he arrepentido. Para otros va a ser como, ¿qué es lo que está pidiendo Dios de mí? Repito, y siempre lo he puntualizado en las reuniones de domingo y hoy lo vuelvo a puntualizar. No basta con escuchar la palabra de Dios. No basta con decir ya acepté a Cristo en mi corazón. Tampoco bastan los buenos deseos de reunirse, de levantar sillas. Hay gente que luego de repente quiere ayudar aquí el domingo a levantar sillas. Sus vidas ni han cambiado, realmente. Entonces, yo quiero que nuestras mentes se centren en lo primero que Dios nos pide a todos, en lo primero que Dios me pidió a mí y lo que yo hice cuando comencé a buscar las cosas de Dios. ¿Qué fue? Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. De hecho, quiero decirles algo. A lo mejor algunos no han escuchado estos términos, pero en algunos lugares le dicen a la gente, ¿quién quiere aceptar a Cristo en su corazón? ¿Y quién quiere hacer la oración de fe? Y la gente pasa y acepta a Cristo en su corazón y piensa que por eso ya está bien con Dios, ya no hay ningún problema. Y cuando le dices a la gente, oye, pero tú estás mal, ni te has arrepentido, te dicen, pero yo ya creí, o sea, yo ya confié en Jesús, yo ya dije que Jesús es mi Señor y mi Salvador. ¿Y cuánta gente se va a perder en el infierno? ¿Cuánta gente va a ir al juicio final sin haberse verdaderamente arrepentido? Porque hay gente que inclusive viene los domingos a este lugar y que llevan años, pero años, escuchando la palabra de Dios en la religión, pero en todos esos años jamás han experimentado un verdadero arrepentimiento en sus vidas. O sea, si hablamos de un orden, la persona viene a buscar a Dios. Lo primero que Dios le pide es, arrepiéntete. Eso es lo primero. La persona llega y Dios le dice, arrepiéntete. No le dice, cree. ¿Por qué? Porque está demostrado por la Biblia y por muchos estudiosos y teólogos que no puede haber una fe verdadera en una persona si primeramente no hubo un verdadero arrepentimiento. O sea, primero la persona tiene que arrepentirse para después poder tener fe en Dios y confiar en Dios. ¿Por qué que muchas personas intentan confiar en Dios? ¿Por qué que mucha gente llega y la persona ni siquiera ha sido contristada por Dios, por su pecado, no ve su pecado? Y llegan y le dicen, en las primeras semanas en la religión, y le dicen, ¿cómo está usted? No, yo quiero buscar a Dios, vengo a buscar las cosas de Dios, creo que lo necesito. Y muy desatinadamente le dicen, es que usted necesita fe en Dios, confíe en que Dios lo quiere ayudar, confíe en que Dios lo trajo a este lugar, en vez de que le digan, mire, lo primero que Dios le pide a usted es que se arrepienta. Eso es lo primero, lo que le interesa a Dios. Dios está interesado en quebrantar nuestro corazón primeramente y hacernos ver el mal que hemos hecho. Eso es lo primero.
Antes de los cantitos, antes de las reuniones, algunos que anteriormente se me acercaban y me decían, hermano, yo quiero ayudar, yo quiero las bocinas. Y a algunos de ustedes pues les respondí, vamos a esperar un tiempo. Porque si yo hiciera como hacen en la religión, de que cuando viene la persona y a la semana tiene ganas de acomodar la bocina, y le dejo acomodar la bocina y que esté en medio de nosotros aquí ya, y que lo invite a orar y que lo invite a todas las actividades que hay en la iglesia, lo único que estoy haciendo es engañando a la persona. Eso es lo único. ¿Por qué lo estoy engañando? Porque ya viene la persona y en vez de arrepentirse, y ahorita vamos a estudiar a detalle qué es arrepentimiento, la persona dice, yo ya acomodé una bocina, ya estoy bien delante de Dios. Y eso es un engaño. Eso es un engaño. De hecho, quiero comunicarles que en este lugar nosotros tomamos un tiempo prolongado de estar observando a una persona que dice, ya estoy bien con Dios. Lo observamos a veces hasta 7 meses, observándolo, platicando para ver si la persona realmente está bien. Y eso es bíblico. De hecho, vamos a ver el pasaje que ya tienen ustedes listo en Lucas, capítulo 3. A mí me da gusto cuando la gente busca a Dios, pero me da miedo cuando empiezo a ministrar a la gente y traen muchos conceptos de la religión o de sus pastores que les ministraron en otro momento, y yo quiero darles a entender que no son salvos, que necesitan arrepentirse y no me entienden. O sea, no me logran entender, porque ellos piensan que están bien con Dios, no sé, escudriñese cada uno de los que están conectados también, si no están pasando por esto o piensan que están bien y que no necesitan arrepentimiento. Entonces yo batallo mucho, como predicador batallo mucho, porque la gente, imagínense, voy a ministrar personas que están en pecado, están bien mal con Dios, y llego a predicar y la gente está, aleluya, amén, hermano, los testimonios. He llegado a congregaciones en donde está la gente y aleluya y todo, y pues yo empiezo a hablarles acerca del arrepentimiento, porque eso es lo que Dios me marca, me manda a hacer, y no voy a cambiar las cosas, pero luego salgo de ese lugar y la gente, se lo digo no con vergüenza, sino con tristeza, no entendió nada, de verdad. O sea, tú llegas y predicas del pecado y la mayor parte de gente dice, qué bonito habló el hermano y todo, pero no entendió nada. O sea, te dicen, amén, gloria a Dios, aleluya, usted tiene mucho de Dios, o cosas que te pueden decir, pero no entendió nada, nada. Es más, me manejan a veces términos en donde dicen, crecimos hoy espiritualmente, hermano, con el mensaje de arrepentimiento que usted nos dio, con el mensaje que usted nos está dando. Oye, déjame decirte que cuando una persona está en pecado y le predicas porque está en pecado, no es para que crezca espiritualmente, porque el que no ha nacido no puede crecer. No sé si me explico. Una persona que no está arrepentida no ha nacido, entonces no puede crecer. No sé si se acuerdan del testimonio que les di un día de un pastor que me invitó a predicar, después me invitó a comer y me dice, hermano, yo creo que la iglesia necesita crecimiento espiritual, ¿verdad? Estaba una señora bien amargada en ese lugar, adúlteros y de todo, y le digo, no, ellos ni han nacido. O sea, ¿cómo les va a hablar de crecimiento a una persona que no ha nacido? O sea, no puede ser. Alguien que no existe, ¿cómo le das vitaminas? No existe. Entonces, así son muchas personas de la religión. Muchas personas que llevan años en la religión son como Nicodemo, y eso orábamos hace unos días unos hermanos por acá. Muchos son como Nicodemo, que llevaba muchos años conociendo Biblia, y se acerca a Jesús y le dice, te es necesario nacer de agua y de espíritu, o sea, arrepentimiento y fe y creer y recibir al Espíritu Santo. Pero el hombre tenía años, inclusive Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel? Y no sabes ni entiendes lo que te estoy hablando, que te es necesario nacer de nuevo. ¿Cuánta gente el día de hoy que con todo y sus 10 o 15 años de religión necesitan nacer de nuevo y no lo entienden? ¿Sí? ¿Qué problema muchas veces con la gente y con la religión en estos días? Vean lo que dice el Evangelio de San Lucas capítulo 3, versículo 3. Está hablando de Juan el Bautista. Y él, o sea Juan, fue por toda la región
contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hasta ahí leemos, ahorita continuamos. Porque miren, es hermosa la predicación de Juan el Bautista. Quiero decirles que Dios no envió a Juan el Bautista a halagar a la gente, a decirle cosas bonitas, a decirle échale ganitas, como muchas veces en la religión: oye, échale ganas a buscar a Dios. Dios envió a Juan el Bautista como una voz, dice aquí, que clamaba en el desierto y quería preparar el camino al Señor. O sea, ¿cómo preparamos el camino al Señor? Todos los que no se han arrepentido y que quieren encontrar a Dios tienen que preparar su corazón para la venida de Cristo a sus vidas. Cristo no puede venir a un corazón sucio. Cristo no puede venir a un corazón que no ha entendido el pecado. Cristo no puede venir a un corazón que no se ha arrepentido realmente. Entonces Juan Bautista fue enviado por Dios y venía, y era una voz que clamaba en el desierto. Era un clamor, no era una voz que dirigía solamente simples palabras. No, dice voz del que clama. ¿Sabes qué es un clamor? Alguien que grita. Alguien que proclama una noticia importante. Él decía y hablaba fuertemente y le decía a la gente: arrepiéntanse. Ese era el mensaje, y así, de ese modo, estaba preparando el camino al Señor. El camino al Señor no se prepara diciendo a la gente: acepta a Cristo, o ven a reuniones, ven, ayúdame aquí a participar en una obra de teatro, o ven a esto, ven al otro, ven, ayúdame aquí o coopera con tu diezmo, con tu ofrenda. De verdad que nada de eso le interesa a Dios, y a nosotros tampoco. El camino iba a ser preparado. Dice: todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Se refiere a la forma de vida del ser humano. El ser humano es como un valle en desnivel que hay que rellenar, y es el pecado. Ese desnivel es el pecado. Son palabras a manera de metáfora que está hablando aquí. Dice: se bajará todo monte y collado. La soberbia del hombre que está por allá arriba, ¿verdad? Se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados. Aquel que camina torcidamente, que roba, que miente, que va chueco en su vida, será enderezado, ¿verdad? Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, emparejados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Escuchen. Primeramente se bajará todo monte. Lo que está torcido se tiene que enderezar. Lo que está alto se tiene que bajar. Y después de eso dice: y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Por qué la gente no se salva? ¿Por qué en las religiones, y quizás alguno de los presentes sea un simplemente cristiano llamado hipócrita, que en donde no ha habido un cambio verdadero en su vida? Cambio real, cambio profundo en su vida. ¿Por qué no mira la salvación de Dios? Porque no ha ocurrido todo lo anterior. Porque no ha escuchado la voz del que clama en el desierto. Juan Bautista era una persona que reprendía el pecado. Juan Bautista era una persona que no tenía miedo de declarar el pecado, ni siquiera del propio Herodes, el cual estaba en adulterio. Él tenía a la mujer de su propio hermano. Y él le dijo: tú tienes a la mujer de tu hermano. O sea, el pecado se reprende en todas las personas. Yo me acuerdo que una vez un hombre dio un mensaje acerca de la prostitución. Lamentablemente había una prostituta ahí.
Y otro lo criticó y dijo, no, es que tú estás mal porque estás predicando eso, ¿por qué predicas? Aquí estaba la prostituta y estás mal. Dice que la prostituta dejó un mensajito ahí en la silla, lo dejó, el mensajito después lo recogieron y decía, me voy porque no encontré amor. Yo buscaba comprensión, yo buscaba quien me entendiera. La mujer prostituta dobló la hoja, la dejó en ese lugar, la recogió otro humanista igual que ella y una persona que no quería pagar el precio realmente, y su conclusión fue de aquellas personas es que qué falta de amor es decirle a la gente que está en pecado. Pero yo no veo eso en la Escritura. Yo veo que los profetas de Dios, con un fuego, con un ardor de parte de Dios, inclusive un hombre en el Antiguo Testamento decía, es que yo estoy como hirviendo para declararle al pueblo su pecado. Esos son los hombres de Dios y el amor verdadero que reprende, que le dice a la gente lo que está mal, lo que no es correcto. Eso es verdaderamente. Y aquellos hombres de ese lugar, su conclusión fue, es que no hay que reprender el pecado, es que no hay que decirle a la gente que está mal, mejor hay que decirle, ánimo, sigue adelante, no te preocupes. Pero lo que yo he visto en mi ministerio y en el ministerio de muchos hombres de Dios y de los mensajes de Pedro cuando comenzó a predicar, eran mensajes claros, específicos, que iban directo al pecado y a la maldad de la gente. Si eran hipócritas, pues tenían que ser señalados como hipócritas. Si eran mentirosos, era necesario señalarlos como mentirosos. Si eran defraudadores, era necesario decirles que eran defraudadores. Y eso era lo que hacía Juan el Bautista. Nadie va a ver la salvación de Dios, nadie va a experimentar el amor que Jesucristo derrama en nuestros corazones si antes no es quebrantado, si antes no ve su vacío, si antes no ve su pecado, su torcedura, su hundimiento, ¿verdad? Que es lo que está hablando aquí, porque no precisamente, Dios no se ocupa de los terrenos de Israel, ¿verdad? No le preocupaba si había un monte, un agujero, etcétera. No le preocupaba eso, sino que eso representa el corazón del hombre. No le preocupaba un camino que estaba torcido y enderezarlo para que la gente se fuera derecho. El camino torcido es lo malo que hacemos. El pecado, la maldad, todo lo torcido y lo malo que hay dentro de nosotros. Por eso dice, voz del que clama en el desierto, preparad camino al Señor. Les decía, preparen su camino, viene el Señor, Él quiere llegar a tu vida. Y además venía físicamente también Jesucristo, el Hijo de Dios, preparando el camino. Decía, voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Y empieza, endereza tu senda. ¿Cómo le vas a decir a una persona que enderece su senda si no le hablas de su pecado? Si en mi congregación hay ladrones, mentirosos, adúlteros, y les digo que tengan fe en Dios, ¿qué fe puede salir de un adúltero? ¿Cómo puede tener fe un mentiroso? ¿Cómo puede tener fe una persona que está amargada? Por eso Jesús siempre habló, y Pablo lo dijo, y Pedro lo dijo, arrepentíos, número 1. Y el orden es importante. Y dice, y creed del Evangelio. Pero en la religión es al revés. Y en nuestras mentes a veces creemos al revés. Primero quiero creer que Dios me quiere ayudar. Quiero creer que voy a ser salvo. Quiero creer que Dios me ama. Quiero creer las promesas de Dios. El Salmo 23, el 91, etcétera, el 90. ¿Verdad? Quiero creer. Y sus vidas están fracasadas. Porque primero quieren creer antes de arrepentirse. Y para arrepentirse, pues hay que ver la podredumbre que hay en nuestro corazón. Primeramente. Ustedes se reúnen o se conectan los domingos. Yo no sé si estén bien con Dios. No sé si realmente estén arrepentidos. Leímos en Hechos 17:30, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Como 15 años ministrando gente, me han enseñado. Y les digo, lo digo con tristeza, porque a mí, yo predico, y muchos predicamos, y hay tanta gente que no profundiza de verdad, no profundiza en corregir su camino, en dolerse por el pecado que ha hecho delante de la presencia de Dios, en corregir y sacar todo lo podrido que hay dentro de su corazón, no lo profundiza realmente. ¿Cuáles son los resultados? Falsos cristianismos. Gente que después de 2 años supuestamente sale a la luz el pecado, pero no es cierto. Muchos de ellos, lo he comprobado, nunca
nunca fueron salvos, nunca vieron la salvación de Dios. Muchos de ellos confiesan y dicen, y de sus bocas a veces han salido, es que el cristianismo es bien difícil. Y déjame decirte, sí es difícil, pero hay una gracia tan hermosa, hay una gracia tan bella cuando tú te pones a obedecer a Dios. Sí, es difícil, puedes salir a la calle y las tentaciones con las mujeres, con los vecinos, con quien sea, y te turbas por un momento, pero luego sale el alivio. Ahí estás, Dios poniéndote en alto, siempre, siempre. Ese es el cristianismo, realmente. Pero muchas personas, muchas, están años en las religiones, 10, 15 años, y no los puedes convencer de que jamás se han arrepentido. No los puedes convencer. Yo he platicado no con una, sino con muchas personas. No los puedes convencer de que nunca profundizaron, de que nunca sacaron de su corazón lo podrido, de que nunca vivieron en una rectitud real delante de Dios. O sea, ¿cómo? Luego a veces yo digo, Dios mío, a veces es preferible tratar con gente que nunca ha conocido la palabra de Dios y que está tirado ahí en la calle, y que vienes y lo instruyes de inicio, y de inicio le dices, mira, arrepiéntete. No lo engañas diciéndole, ten fe en Jesús, no, sino que le empiezas a decir, a ver, tú eres una persona que estás mal, que eres borracho, que eres amargado, que eres amargada, mira, entiéndelo, estás mal, no has hecho lo recto, entristécete, contrístate, ¿verdad? Es más fácil tratar con una persona así. ¿Por qué? Porque cuando le hablas a un religioso de que se arrepienta, él dice, ¿qué? Eso es para la gente que no conoce a Dios. Eso es para aquellos que ni siquiera vienen. Yo me reúno, yo estoy aquí, yo estudio la Biblia, y de veras, qué difícil, qué difícil. Yo quiero dirigirme a todos los que están aquí, porque no tiene razón de ser este mensaje si no lo aplicamos como debe de ser. Tú te debieras de preguntar, hace 8 días leímos que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El tribunal es un grupo de personas capacitadas para emitir un juicio respecto de un asunto. Todos vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Pero yo quiero que cada uno te pregunte si realmente te has arrepentido alguna vez, pero de veras y de corazón. Y ahorita voy a explicar a detalle, o por lo menos hasta donde Dios me permita y tú me puedas entender, ojalá y deseo que así sea. Este es el punto medular, por así decirlo, aunque algunos dicen, no, es que si tú predicas arrepentimiento, eres legalista. No es cierto. Por eso la gente no se convierte en las congregaciones, porque los predicadores no hacen énfasis necesario en ver y analizar y escudriñar si la persona se ha arrepentido o no se ha arrepentido. Por eso no se salvan. Gente que predica, gente que va a hacer misericordia a las calles, gente que no falta a las reuniones, gente que puede dirigir la alabanza y que jamás, de los jamases, ha experimentado un profundo y verdadero arrepentimiento. Como dice la Escritura, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Nótese el orden: es arrepentimiento y es fe. Nótese que Juan Bautista primero era la voz que clamaba en el desierto y que exigía y le decía a la gente que enderezaran sus caminos, y como resultado, o en segundo término, iban a ver la salvación de Dios. La salvación de Dios. Hubo un poco de tiempo antes de que yo me convirtiera verdaderamente, en donde yo cargaba una Biblia. Fue una etapa muy anterior a mi conversión. Yo cargaba una Biblia y la llevaba, y no me importaba pisotear el nombre de Cristo, como les enseñé hace unas semanas. No me importaba pisotear el nombre de Cristo, porque teniendo una Biblia bajo el brazo, yo agredía a un compañero de trabajo que me pesó en mi conciencia después, siempre. Yo lo agredía. Y yo iba a la reunión y me decían, vente a la reunión de jóvenes. Ahí estaba yo bien hipócrita. Nadie me decía, ¿qué haces aquí? Si tú eres ese que menosprecia a la otra persona, tú eres por los cuales el nombre de Cristo es vituperado, porque esa persona que tratas tú mal, tú tienes Biblia, él no tiene, se supone que tú debes dar testimonio, él no lo tiene, tú le estás cerrando las puertas. Yo necesitaba que alguien me dijera, hipócrita, que alguien me dijera, si es posible, el juicio tuyo va a ser peor que para ese mismo que tú estás menospreciando, porque tú conoces la palabra y él no conoce. Eso es lo que yo necesitaba. Oír a alguien que me sacudiera,
Pero el Richard llegaba hipócrita a la reunión. Y yo llegaba allí y estaba allí en el grupo de jóvenes, hasta me invitaban al intercambio de regalos, porque así es la religión. Ahí pueden los intercambios de regalos, no importa. El adúltero le puede regalar un regalo al defraudador. El que vende carros robados o que hace tanta cochinada, puede ir ahí en la religión, porque así es la religión. No se escudriña, no se ve hasta fondo, no se analiza como antes se analizaba la lepra, y llegaba el sacerdote y observaba y veía una manchita ahí que estaba y decía: salgan todos, espérense, si sigue creciendo aquí la mancha, está grave de esto y vamos a derribar inclusive la casa y todo. O la persona puede ser, cuando veía lepra en las casas o cuando veía lepra en las personas, se analizaba a detalle. A ver, vamos a observar. Hoy ya no. El adúltero le puede estar ahí cantando y juntos haciendo la obra del Señor con la mujer amargada. Los dos se van a dar café al hospital y nadie les ha dicho. Nadie los ha reprendido. No ha habido una voz que clama en el desierto que les ha dicho: espérame, tú no eres cristiano, no te engañes. ¿Sabes cuánto valor he necesitado de parte de Dios para sentarme con tanta gente y decirle: es que usted está mal? A gente distinguida, a gente poco distinguida, a religiosos, a pastores, a tanta gente que le he tenido que decir, y no porque yo sea juez, sino porque se supone que soy un portavoz o un comunicador del evangelio y tengo que comunicar la palabra de Dios. Y aquí la palabra de Dios es muy clara. Si yo veo a un borracho y le digo que está mal y que no va a entrar al reino, nadie me puede decir: ¿por qué lo juzgas? Yo no le estoy juzgando, siempre le estoy avisando que la Biblia dice que no va a entrar al reino de los cielos. Y no soy juez de nadie, porque en su momento yo hubiese deseado en aquella época que alguien me confrontara y me dijera y me hablara de mi pecado. Ahí estaba yo en los intercambios de regalos. Sí. Nadie me reprendía. Nadie me decía, nadie me hacía sentir mal. Y sabes, para que una persona se arrepienta necesita escuchar estudios en donde su vida sea confrontada con su pecado, en donde se analice de una y de otra forma su pecado, para que le pueda caer el peso de la maldad y para que pueda entender qué tanto mal ha hecho en su vida. Y a veces eso la gente no lo quiere escuchar, no quiere oír esas palabras. Tú debes de analizar si tienes un verdadero y profundo arrepentimiento en tu vida. Versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto de arrepentimiento, vamos a unir el texto, se corta y se echa en el fuego. Varias cosas quiero explicarles de estos textos. Decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Había mucha gente que al escuchar de Dios, como a semejanza de nuestros tiempos, salían, y dice que, analiza, no querían arrepentirse. Querían ser bautizados. Y una cosa es querer ser bautizado y otra cosa es querer arrepentirse, cosas muy distintas. A nosotros se nos ha criticado porque no bautizamos gente continuamente. Y lo he dicho en algún momento, pues por mí yo bautizo a quien sea. Pero aquí la Escritura dice, ¿sí?, que para bautizar a una persona primero hay que ver frutos dignos de arrepentimiento y después entonces se bautiza a la persona. Una vez, cuando yo estaba en la religión, un hombre ni me conocía, ni sabía cómo vivía yo. Estábamos en Cuernavaca. Voy a Cuernavaca, me agarran, órale, al agua, rápidamente.
ni me conocían realmente. No sabían ni quién era yo. No sabían si yo andaba en pornografías o en cosas que en mi vida. Pero Juan Bautista, cuando vio a tantas multitudes que salían a ser bautizadas por él no se dejó engañar. Multitud, tantos me están siguiendo, esto es la gloria, ya hay mucha gente. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, no dijo, no, ahorita vámonos al Jordán, ahorita todos pasan, todos, y esto es un avivamiento y la gente está viniendo a buscar las cosas de Dios. ¿Qué les dijo? Víbora, serpiente, le dijo, vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento, como diciéndoles, ustedes no quieren arrepentirse realmente. Ustedes vienen para ser bautizados, pero hay una pequeña, gran diferencia entre bautizarse y estar arrepentido. ¿Cuántas personas se glorian de que están bautizados? ¿Cuántas personas están ahí y que ya, oye, ¿tú ya descendiste a las aguas? No, yo no he descendido. Baja a las aguas, porque si no bajas a las aguas, pues no puedes ser salvo, y tanta cosa que inventan. ¿Sí saben lo que es bajar a las aguas? Es bautizarse. Así ese término lo tienen en la religión. ¿Sí? Pues yo prefiero doblegar mi corazón ante Dios, pedirle perdón por lo que hice y no andar bajando las aguas. Puros demonios remojados hay ahora en las religiones que se pueden jactar de estar bautizados. Pero aquí Juan Bautista es que el hombre que es de Dios, el hombre que realmente tiene en su corazón la palabra de Dios, va a decirle a la gente lo que oyó del corazón de Dios. Eso es lo que le va a decir. Y esta gente venía por multitudes, pero no estaban arrepentidos. ¿Y qué les dijo? Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tanta gente? Bueno, primeramente, antes de explicarte, es bíblico que yo no bautice a una persona y que me espere, si es posible, 2 años si yo no veo que haya fruto verdadero. Porque aquí dice, ve y haz frutos dignos de arrepentimiento. O sea, lo que le estaba diciendo es, demuestra que realmente estás arrepentido. Demuestra con hechos que realmente estás arrepentido. Y no te voy a bautizar. Y no lo bautizó. Realmente. ¿Sí? Y dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Eran personas, repito, religiosos con Biblia bajo el brazo, pero que en su corazón no había un deseo de reconciliarse con Dios. No había un deseo verdadero de decirle, Dios, perdóname, he fallado, quiero cambiar, de hecho voy a cambiar, todo lo que a ti no te agrada, yo lo voy a dejar de hacer. Ellos no tenían eso. ¿Sabes qué querían? Dice aquí, huir de la ira venidera. ¿Cuánta gente quiere permanecer o pertenecer a alguna religión solamente por huir de la ira venidera? Y no me estoy desdiciendo del mensaje que di hace 8 días acerca del juicio final, pero hay mucha gente que tiene ese deseo de estar oyendo la palabra de Dios o inclusive queriéndose bautizar, pero no porque realmente hayan tenido un verdadero arrepentimiento, sino solamente quieren huir de la ira venidera, solamente. ¿Saben ustedes? Y aquí entramos en lo que te quiero decir, en los falsos arrepentimientos. Yo quiero detallarte, y espero que sean honestos cada uno de ustedes delante de la presencia de Dios, algunas características que he observado en la administración de tanta gente que he visto que se ha arrepentido. Quiero detallarte característica por característica. Al hablar de las características de una persona arrepentida, yo deseo que tú evalúes en tu vida si te has arrepentido, y si no, que corras y te arrepientas, pero de todo corazón. Primeramente, el dejar los pecados o el buscar las cosas de Dios, tu motivante no debe de ser simple y sencillamente que te vas a ir al infierno, porque mucha gente así lo hace.
Dios a veces utiliza el mensaje de condenación, del juicio eterno y del infierno para ver si la gente reacciona y dice: Dios, soy digno del juicio, pero la verdad, yo quiero seguirte amando. O como dijo un hombre cuando entendió el infierno y dijo: Dios, yo me merezco ir al infierno, pero tú no te mereces que te siga ofendiendo. Así que si lo justo es que me vaya yo al infierno, el tiempo que me resta de vida, deseo seguirte sirviendo y amando a ti, porque lo mereces, aunque finalmente me vaya yo al infierno. Eso lo dijo un hombre, un gran predicador, que no quería huir de la ira venidera. Entender el juicio final es para despertar nuestro deseo de buscar de Dios, y aún para entender la misericordia de Dios, que fíjate, todavía te da oportunidad de prepararte antes de que venga ese día del juicio final. El que realmente está arrepentido no solamente quiere huir de la ira venidera, sino lo que quiere y desea es hacer las paces con Dios, restaurar el daño que le hizo a Dios, dejar de pecar en contra de aquel que es el creador de todas las cosas. Y la verdad, la mayor parte de gente que he conocido que ha buscado a Dios y se ha arrepentido, la mayor parte no ha sido por el infierno ni por el juicio final. Eso te lo puedo decir con años de ministro del evangelio, años que he ministrado, y no es esa la razón en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, en vez de decir: ay Señor, no me vayas a matar, ya no voy a mentir, ya no voy a robar, ya no esto, ya no el otro. No, no es así. En muchos de los casos es decir: Señor, por tu gracia, por tu misericordia estoy con vida, y no deseo seguirte ofendiendo, lastimándote, insultándote, ofendiendo al creador de los cielos y de la tierra. No es nada más huir de la ira venidera, claro que no. Es entender por qué hemos de cambiar. Y estas personas es lo que querían. Va a haber un juicio, pues vámonos a bautizar para que no nos castigue Dios. En vez de ponerse a pensar: ¿va a haber un juicio? ¿Qué tanto le he hecho a Dios? Voy a pensarlo. ¿Qué tanto he amado a mi familia, a mi prójimo, a mis hijos, a Dios mismo? ¿Cuántas cosas le he agradecido de todo lo que Él me ha dado? Vean y entendamos dónde radica o cuál es el origen de un verdadero arrepentimiento. Invito a todos los que están conectados ahorita que evalúen su corazón y su vida, que evalúen si realmente han tenido un verdadero arrepentimiento, o quizás solamente han sido aquellos de los que quieren integrarse por huir de la ira venidera, o por alguna otra razón totalmente ajena a lo que realmente Dios nos está señalando y nos marca en su palabra. Les invito para que tenga provecho lo que estamos hablando, porque déjenme decirles que si yo no invito a todas las personas a un discipulado, hay gente que, como en la religión, dicen: oye hermano, me dijo hace poco una mujer, que se haga una reunión entre semana, quieren ser discipulados. ¿Cómo vas a discipular a una persona que está bien amargada? ¿Cómo la discipulas? ¿Sabes qué es discipulado? Discipulado es dar un mayor conocimiento para cómo servir a Dios en otras áreas fuera del pecado. Discipularse y estar llevando a crecimiento espiritual. Pero ¿cómo lo discipulas a esa persona? Pero repito, así les han enseñado en la religión. Tienen su reunión de domingo, servicio del día martes. Algunos se reúnen hasta toda la semana se reúnen, y ni siquiera están arrepentidos verdaderamente delante de la presencia de Dios. De hecho, solo son personas de las muchas que buscan a Dios solo por interés. Si ustedes recuerdan, en una ocasión mucha gente se acercó a Jesús y vio sus milagros y sus misericordias, y fueron y lo alcanzaron hasta donde estaba. Tomaron una barca y lo alcanzaron hasta donde estaba, y le dijeron: Señor, ¿cuándo llegaste acá? Él se volteó y les dijo: de seguro, y estoy seguro que ustedes me buscan, no porque habéis visto las señales, sino porque ustedes comieron pan y se saciaron. O sea, me buscas no porque me has lastimado y porque desees entender tu vida, tu podredumbre, tu mal ante mí, sino porque comiste pan, viste que multipliqué los panes, comiste, te saciaste, y quieres hallar en mí
un beneficio para ti. Así son muchas de las personas que están en las congregaciones. Muchas, o que quieren huir de la ira venidera, o que tienen intenciones incorrectas en su vida. Quieren utilizar a Dios como una muleta, ¿sí? Como algo en que me puedo apoyar para seguir viviendo en mi vida, ¿verdad? Como alguien en que me puedo apoyar para resolver mis problemas familiares, como alguien en quien me puedo apoyar para vivir una vida de felicidad, porque dicen que Dios llena de felicidad. Yo no me quiero sentir vacío. Dios es una muleta y no es el todo, y no es aquel a quien has lastimado, ofendido, y el día de hoy, por su pura misericordia y gracia, estás vivo. Eso no es para muchos el buscar a Dios. Mi muleta, mi pañuelo, mi religión, no mi todo, no mi padre, no mi pastor que me ha amado y que me ha bendecido hasta el día de hoy. Eso es para muchas personas. Juan no dijo, ya tengo una congregación grande. No dijo, eso es lo que yo buscaba, como muchos ministros se glorían y dicen, somos tantas iglesias, somos 100 iglesias, y de muchas iglesias, ¿sabes? O a veces de 10,000 personas, 10,000, no haces un solo cristiano, no lo haces. ¿Qué tema a Dios realmente? Aquí no dice que Él se gozó por las multitudes, no dice. Hay gente que inclusive dice, es que Dios está en las multitudes y Dios está con las multitudes. Pues aquí yo no veo que Dios estaba con ellos, más bien Dios dijo, vayan, y Él les dijo, generación de víboras. Tienes veneno en tu boca, serpiente, le dijo. Si hubiera estado la mujer aquella, prostituta, o si hubieran sido estos como aquella mujer, pues yo le hubieran dejado la cartita ahí, ¿sabes qué? Eres muy duro, me dijiste serpiente. Le dolió más que le dijeran serpiente, ¿verdad? A ver si realmente es serpiente. Sí, porque a veces la gente se comporta como serpiente cuando lastima a su esposo, a sus hijos, a la demás persona, cuando habla del vecino, de los abuelos, etcétera, se comportan como serpientes. Y si a alguien le dicen serpiente, en vez de que se ofenda por el término serpiente, mejor vea usted si no es una serpiente también. Y que su boca es una boca de veneno que solo lastima, ofende, pone en disensión a las personas. Les dijo, generación de víboras, quien nos enseñó a huir de la ira venidera, haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea, les dijo, cuando les dice haced frutos dignos de arrepentimiento, era como decir, demuestra con hechos, con acciones visibles que realmente estás arrepentido. ¿Para qué? Escuchen esto, para que puedas ver, dice aquí, verá toda carne, para que puedas ver, mirar la salvación de Dios, el descanso del alma, la gracia que da el Hijo de Dios Jesucristo, que es nuestro Salvador, el que murió por nosotros, el que dio todo por nosotros. Pero eso no se puede si la persona no se ha arrepentido. Quiero decir y señalar que Dios es un Dios que nos invita siempre a razonar. A veces he predicado y la gente llora, pero déjenme decirles, y con pena lo digo, se los digo en serio, después de que la gente lloró mucho, no dejó su pecado, la verdad. O sea, a veces se nos ha vendido la idea de que cuando una persona está llorando, está quebrantado. Míralo cómo está quebrantado, míralo cómo está llorando. Aquí ha habido gente que ha estado llorando. Sí, gente que ha terminado la reunión y ha llorado mucho, pero cuando salen de este lugar, no se ponen a pensar cuánto lastima a Dios su forma de vestir. Porque ahí estriba el arrepentimiento. El arrepentimiento es un sentimiento de tristeza por haber ofendido a Dios, el Creador, principalmente. Entonces, cuando tú ves llorar a la persona, dices, y hasta a veces hay hermanos que dicen gracias a Dios, porque fulana estaba llorando y nos gozamos y le damos gracias a Dios, y pareciera que fulana está entendiendo que insultó a Dios, pareciera que fulanita está entendiendo su pecado, pareciera que las lágrimas son sinceras, son lágrimas de que está mirando a Cristo mismo y la ofensa que le hizo, y pareciera que va a salir a darlo todo por él, pero sale y se viste tan pegadamente
para mostrar sus partes y su cuerpo a los hombres, lo cual es pecado y ofende a Dios y lastima a Dios y es pecado. Pero lloró mucho. Si algo he de decirles a ustedes y a todos los que estén conectados, qué bueno que llores, pero eso no es seña de que estás arrepentido realmente. Qué bueno que derrames lágrimas. Hay que ver por qué son esas lágrimas. Hay que ver por qué lloras. Si esas lágrimas son porque realmente estás triste, porque entendiste que Dios es verdadero, porque Dios es verdadero, déjenme decirles, es una persona y que lo lastimaste. Qué bonito. Esas lágrimas quisiera Dios siempre ver y quisiéramos nosotros también ver. Porque Dios dice en la Escritura, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, no en poder, ni en omnisciencia, ni nada de esos atributos que son propios de Dios. Pero fuimos hechos a imagen y semejanza en cuanto a que así como Dios siente, así como nosotros sentimos, Dios siente. Cuando alguien te ofende, tú te entristeces y te duele y dices, ¿por qué esa persona tanto bien le hice? No lo puedo creer, tanto bien que le hice, le ayudé, cuando no tenía para comer, etcétera. Y el día de hoy está hablando a espaldas de mí. ¿Y sabes qué sientes tú como ser humano? Dolor. ¿Y sabes qué siente Dios cuando el hombre peca? Dolor. Tristeza. Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, para que pueda haber un verdadero arrepentimiento, tiene que haber una tristeza. De hecho, la palabra arrepentimiento quiere decir un cambio de pensamiento y un cambio de rumbo, de ruta, ¿sí? Como que si tú vas hacia un lado y si dices que te arrepentiste, ahora tu dirección va a ser hacia el lado contrario. De hecho, aquí no cabe la idea, voy a explicarlo, pero creo que nadie tiene esas dudas, ¿verdad? Pero es bueno explicarlo, la salvación por proceso, en donde dices, hoy escucho la palabra de Dios y ya ando cambiando, hermano, ya usted me hubiera conocido antes, yo robaba, ya me robaba la luz, etcétera, ya hice todo, ya arreglé todo eso, ya nada más, me enojo con mi esposa y no le tengo paciencia y la lastimo, pero nada más. Pero ya he hecho un cambio, llevo un año y he venido cambiando las cosas. La Escritura en ningún momento dado nos dice que tenemos que ir cambiando poco a poco, que primero tenemos que dejar otro pecado y al mes otro y a los 2 meses otro. Por lo menos esa no fue mi experiencia. El día en que yo entendí en que estaba pecando contra Dios, inmediatamente dejé el pecado totalmente. Totalmente, no fui cambiando. Ahora hay personas que dicen, bueno, yo fui cambiando, ya finalmente, al final entendí mi maldad y mi pecado. Bueno, está bien, en ese momento quizás Dios te pudo haber salvado si creíste en Jesús. Pero mientras en el intervalo en donde dejaste el primer pecado y el segundo, si tú en ese tiempo te mueres, te vas al infierno y te pierdes. Porque la Escritura dice que el que guarde toda la ley y ofende en un punto, se hace culpable de todos. Si para Dios es lo mismo un pecado que 10, así es lo mismo exactamente. Entonces, decía, el arrepentimiento es un cambio de pensamiento. Es algo muy racional, quiero explicar, aunque sí tiene que ver con los sentimientos, porque sí te da tristeza insultar, ofender a Dios, porque yo no sé si ustedes crean en Dios. Si creen en Dios, Dios está aquí, su presencia, y Él está también en el cielo, dice la palabra. Está Él ahí, pero siente. La Biblia me dice que Él siente. Dice la Escritura que cuando Él vio al hombre, le dolió en su corazón haber hecho al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre estaba teñido de maldad, se entregó a lo malo, a la violencia, al sexo, a todo. Le dijo Dios, la tierra está llena de maldad, y le dolió en su corazón. O sea, el pecado lastima, el pecado ofende. Por eso cuando una persona realmente no es un hijo alguien que está huyendo de la ira venidera, sino es alguien que está buscando a su Creador para arreglar cuentas con Él,
para darle la cara y decirle, Señor, todo esto te tengo que confesar, aunque tú ya lo sabes, pero te tengo que confesar todo lo que he hecho mal. Aquí estoy, perdóname. Perdóname por esto, o sea, no estoy buscando que no me castigues, castígame, es justo. Estoy buscando ya no pecar contra ti, ya no hacer lo malo, dejar de lastimarte, de herirte, de ofenderte. Si me vas a juzgar, júzgame. Si me vas a quemar, quémame. Si no me vas a dar el perdón, no me lo des. Es justo que tú me castigues, pero algo estoy buscando. Dejar de pecar contra ti, ya no ofenderte, ya no lastimarte, ya no hacer aquello que te deshonra, ya no hacer aquello que te lastima, ya no hacer aquello que es contra tu santa y hermosa voluntad. La persona que se arrepiente como que le quitaran una venda de los ojos y comenzara a entender a Dios de otro modo, como una persona que se ha ocupado en ti y en mí, y a la cual tú has ofendido una y otra vez. ¿Por qué invitamos a la gente a que cuando se quiera arrepentir, haga una lista de pecados? ¿Por qué creen ustedes que hacemos eso? El objetivo no es tanto hacer que la persona pase un mal momento, sino el objetivo es que cuando la persona esté meditando en sus pecados, y todos los que están oyendo debieron de haber hecho eso, y si no, háganlo inmediatamente. Una lista de pecados en donde tú analizas todo el pecado que cometiste, y el objetivo es que poco a poco te vayas dando cuenta de la podredumbre que hay en tu corazón, porque a veces no alcanzamos a entender nuestro pecado, decimos sí estamos mal, pero cuando comenzamos a analizar y a estar recordando desde nuestra pequeñez, desde los 12 años, empezamos a recordar cosas malas que hicimos, cosas buenas que Dios nos permitió hacer, me refiero a la vida, al estudio, etcétera, y todo eso lo empezamos a recordar y se forma es como si llevases cargando un costal y que en ese costal fueses echando, supongamos que fueran piedras, tus pecados, fueras echando pecado por pecado al estarlos reflexionando uno por uno. Y te acuerdas de lo que hiciste en tu juventud, la primera vez que te masturbaste, la primera vez que tomaste una revista pornográfica, la hojeaste, y aun cuando tu conciencia te decía no lo hagas, fielmente lo hiciste. Entonces empiezas a recordar y te empiezas a sentir mal desde los 2 o 3 pecados que estás recordando, pero a eso súmale que no son 2 o 3 pecados los que hiciste en tu vida, son muchos pecados, porque se peca de muchas formas. Se peca no honrando a los padres, se peca cuando se miente, se peca cuando agredimos a las demás personas, se peca cuando tomamos lo ajeno y lo guardamos para nosotros, se peca cuando todo aquello que es injusto delante de la presencia de Dios. Entonces comienzas a hacer aquella lista. Si fornicaste, te acuerdas de la fornicación y dices, Señor, ¿y todo esto viste tú? Y yo pensé que era una persona no tan mala. Yo me veía bueno, de hecho ya acepté a Cristo en mi corazón y jamás recordé todo lo que había hecho, jamás me dolí por mi pecado, jamás entendí la maldad, jamás vi, jamás miré, jamás profundicé en mi vida. Jamás. Y ese es el objetivo, de que la gente razone y se acuerde de su pecado. Se acuerde de su pecado. Y que ese costalito que yo lo explico como si fuera una figura, se empieza a cargar de peso, porque ya no son 2 pecaditos como yo pensaba. Yo pensaba que nada más pecaba contra Dios, pero el pecado es grande. Las mentiras no fueron 2 ni 3. Si yo analizo todas las veces que he mentido, o que mentí cuando no conocía a Dios, fueron muchísimas. Todas ellas y todas las veces Dios me vio, me observó, sus ojos santos y su mirada misericordiosa, a pesar de que estaba haciendo algo que no era conforme a su voluntad, Él solo me miró. Y así como a Pedro, cuando lo estaba negando y maldiciendo, no, yo no conozco a ese maldito, no es cierto. Y Jesús voltea y lo mira, una mirada de amor, que la propia mirada lo desvaneció, lo dejó derretido de amor, y vio la misericordia de Dios, y no le costó trabajo arrepentirse.
No le costó. Dice que se fue y lloró amargamente. Pedro. Queridos, cuando una persona se arrepiente, entiende todo esto. Lo entiende verdaderamente. De hecho, no lo justifica. De verdad, no justifica ningún pecado. Lo entiende. Esto que les estoy hablando es lo que no entienden muchos que han estado en la religión. A quienes se les engañó diciendo que como ya diezmaban, ofrendaban y asistían regularmente a las reuniones, se les engañó diciendo que ya podían participar y que ya podían estar haciendo las cosas, el servicio allí en la iglesia, y se les tomó en cuenta. Solo se les engañó porque ni siquiera pasaron por este proceso de arrepentimiento verdadero. Si tú te vas a arrepentir o te quieres arrepentir, solo considera eso. No pecaste una ni dos veces, pecaste muchas veces en contra del Santo, en contra de Dios que está aquí con nosotros, en contra de aquel que no merece que peques tú contra Él. Ve lo que dice Proverbios 28:13. Otra vez la misma idea que hemos venido hablando y aclarando. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quién va a alcanzar misericordia? Dice aquí: el que creyó en Jesús. Dicen en la religión: es que la misericordia de Dios es grande para contigo, hermano. Y están pecando y haciendo lo malo. Aquí dice que la misericordia de Dios, y quienes van a alcanzar misericordia, dice: el que encubre sus pecados, ese no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quién? El que confiesa sus pecados y se aparta, esa persona va a alcanzar la misericordia de Dios. Este texto tiene mucho que ver con una persona que realmente está arrepentida. Porque el que está verdaderamente arrepentido no encubre sus pecados, no se justifica. O sea, entiende y dice: yo pequé contra Dios, yo estoy mal, no tengo excusa. No se ampara bajo las ideas de la religión que le han dicho que es que a mí me dijeron que yo estaba bien con Dios y ahora resulta que no estoy bien con Dios, entonces ya no entiendo, dicen algunas personas. Queridos, eso es como encubrir los pecados. Encubrir los pecados es culpar a otros de lo que es nuestra responsabilidad. Encubrir nuestros pecados es decir: sí, estoy amargada, pero es que mi esposo fue el causante de mi amargura porque adulteró. Encubrir el pecado es decir, es como los hijos: sí, yo estoy mal y estoy en rebeldía, pero como dijo una mujer que compuso un canto y dijo: yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. O sea, yo soy el fruto de la gente o de la generación que me tocó vivir. Y no asume la responsabilidad. El que está arrepentido no encubre sus pecados. El que está arrepentido no los justifica. El que está arrepentido dice: yo y solo yo soy el pecador, yo hice lo malo, yo soy pecador, yo no tengo justificación, no puedo decirle a Dios: no me has hablado, porque Dios siempre me ha hablado. ¿Cuántas personas dicen: es que yo no sabía que robar era pecado, pero ahora ya lo sé, yo no sabía que mentir era pecado? ¿Cuántas veces la conciencia trató con nosotros, con todos nosotros, cuando éramos pequeñitos, cuando estábamos ahí? Todavía quizás no teníamos uso de conciencia, ¿verdad? Pero ya estábamos ahí, ya no éramos responsables todavía ante Dios en nuestra conciencia, pero ya estaba ahí actuando en nosotros, allá atalayándonos en todo momento. ¿Quién va a poder decir de ustedes: es que yo no busqué a Dios antes porque Dios nunca me habló, o porque no me habían predicado esta palabra que hoy estoy escuchando? ¿Quién se va a justificar por no buscar a Dios? No hay nadie que se pueda justificar, no hay nadie que pueda culpar a Dios y decirle: es que no me hablaste, porque Dios habló en muchas maneras. Te habló a través de aquella ocasión cuando debías de morir y no moriste, murió en otras personas, ¿verdad? Ahí te habló, como aquellas personas que iban en una combi. En una ocasión, esto fue real, iban en una combi. La combi se voltea, se mueren todos los pasajeros, que eran alrededor de 13, y se quedan solo 2 heridos, y están al día de hoy
vivos. Y todas estas cosas te hacen pensar y recordar y decir: es que Dios, nunca te dejaste sin testimonio, siempre me hablaste a través de mi padre, me hablaste a través de circunstancias de la vida, me hablaste tantas veces y nunca he entregado mi corazón a ti. No tengo excusa, no puedo decir que la religión me engañó, yo me engañé. Saben ustedes que a veces utilizamos un mal término y decimos que en las religiones están engañando los pastores a la gente, pero eso no es cierto. En parte la gente se engaña porque quiere justificar su maldad y su pecado allí, porque les gusta el pecado, realmente. Pero el que es verdaderamente arrepentido no encubre sus pecados, los dice y no los justifica. Quiero ser bien explícito en esto. Cuando Dios sensibiliza el corazón profundamente, la persona hace algo que pareciera como si fuese la Iglesia Católica, en donde llega a confesar los pecados con el Padre, lo cual es incorrecto como tal, a como ellos lo manejan, ¿verdad? Pero aquí la Escritura dice que el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. ¿Quién es el que confiesa sus pecados? Bueno, no es aquel que minimiza el pecado y que dice: ay, no hay tanto problema, yo ya se lo confesé a Dios y no hay ningún problema. Mira, déjame decirte una cosa, y escúchenme todos. A veces es necesario confesarle a una persona, y no precisamente a mí, a una persona lo que hemos hecho mal, para que nos ayuden. Para que nos ayuden a entender la profundidad de lo que hicimos, para que nos ayuden a entender, porque también otro fruto de un arrepentido es que tienes que ir a restituir. Y si no dices las cosas que hiciste o la maldad que practicaste, ¿cómo puedes ir a restituir? ¿O cómo se te puede ayudar? Pero déjenme decirles algo: cuando una persona es soberbia, no confiesa sus pecados. Alguno dirá: ¿y quién es la gente? ¿O quién es Richard? ¿O quién es Fidel? ¿O quién? Para que yo le confiese mi pecado. Pues déjame decirte que la gente no pensaba antes así. La gente antes, cuando se predicaba el evangelio del reino, era como decir: pues si lo sabe Dios, no hay ningún problema. Llegaban y confesaban sus pecados públicamente. O sea, todos estaban oyendo la podredumbre y la desvergüenza de lo que había hecho aquella persona. De repente pasaba una persona y decían: oye, pero si él se veía bien, era una persona que era un buen padre, y resulta que andaba de adúltero, y resulta que andaba haciendo cosas malas, robando, etcétera. Toda la gente venía y daba cuenta de sus hechos, ahí dice la Escritura, y confesaban sus pecados, los confesaban y la gente los oía. No andaban, aquel que ama su apariencia, aquel que no está arrepentido, ese: no, que no se enteren de mi pecado, que no sepan que yo adulteré, que no sepan que yo robé, que no sepan que yo hice tales cosas. O no, a veces es necesario que lo digas. Como me acuerdo de una mujer que decía: yo quiero buscar a Dios. Y le digo: está bien, quiere buscar a Dios, ¿cómo está en su vida? Y cuando me empezó a hablar acerca de cómo lastimaba a su hija, acerca de todo lo que hacía porque ella robó dinero, y a su hija le quemó las manos porque ella había quemado dinero había robado dinero, y luego dice: no le quiero restituir, no quiero darle la cara porque yo le quemé las manos. Y le digo: pues tienes que darle la cara y tienes que pedirle perdón, porque estaba involucrada la hija también en esa situación. ¿Y sabes qué hizo? Se levantó y se fue, jamás regresó. ¿Sí? Porque aman su apariencia. Vergüenza les debería de dar haber pecado contra el Dios del cielo. Vergüenza les debería de dar levantar el rostro como aquel hijo pródigo que dijo: no soy digno de estar aquí delante de ti, hazme como uno de tus jornaleros, no soy digno de llamarme tu hijo. O sea, vergüenza ante Dios, ante la gente no. Y yo les digo que cuando una persona no confiesa sus pecados, no se te puede ayudar, no se te puede conocer, no estás en el agrado de Dios, porque sí se los tienes que confesar a Dios, pero alguien tiene que saber cómo está tu vida para que te ayude, para que te pueda orientar. Y muchas veces el que es soberbio ese dice: no, yo solo, yo, Dios y yo. Y no es tanto que quieran realmente tener una exclusividad con Dios, son soberbios, no quieren decir las cosas. Sí, por lo menos yo te puedo decir que el día que me arrepentí, y no me da vergüenza decirlo, saqué todas mis porquerías y les dije: ayúdenme, aquí estoy, ayúdenme, aquí está mi vida, ¿sí? Yo era tal, hacía esto, todo lo que era necesario, y hasta tu alma descansa, ¿sí? Pero cuando lo tapas, cuando no quieres que la gente se entere por tu reputación,
¿Qué van a decir si yo llevo 5 años congregándome? ¿Y qué van a decir que todo ese tiempo he andado viendo pornografía o andado haciendo cosas malas? Que no te preocupe lo que diga la gente aquí, que te preocupe lo que diga Dios o lo que dice Dios en su palabra, ¿sí? El que los confiesa, o sea, sus pecados, y después de confesarlos se aparta, alcanzará misericordia. O sea, además no basta confesarlos, porque déjenme decirles que hay otro tipo de personas que sí te los confiesan, que sí te dicen que han hecho mal, pero no se apartan. No basta con confesar. Tampoco aquí dice que te vayas apartando poco a poco. Cuando una persona dice que ya va cambiando, ese término no sé si lo han escuchado, es que ya está cambiando mi hijo, ya está cambiando mi abuelo, ya está cambiando mi tía. Pues hasta que no cambie bien, entonces no se puede decir que está arrepentido realmente de todo corazón. Dice, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia, la misericordia de Dios. ¿Sí? Salmo 51, versículo 17. Los católicos piden que se les confiesen los pecados para ellos perdonarte. Yo no te puedo perdonar y nadie te puede perdonar aquí en la tierra porque solo Dios perdona. Pero sí se te puede ayudar. Porque a lo mejor no ves tan grave lo que has hecho. Entonces se te ayuda, se te orienta. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito. Contrito es arrepentido, es sinónimo de arrepentido. Y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿A quién Dios no va a despreciar? ¿Cómo se manifiesta el desprecio de Dios? Viéndole de otro modo. ¿Cuántas personas dicen, es que yo no veo la gracia de Dios en mi vida? Yo no veo su bendición. Yo no veo que Él esté conmigo, tampoco que me responda, ni tampoco siento su presencia, como otros dicen que se siente la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no hay un corazón arrepentido y humillado. Cuando una persona se arrepiente verdaderamente, hay una humillación, hay un contristamiento, pero hay una humillación en su vida. O sea, se siente humillado él por todo lo que hizo. O sea, entendió todo lo que hizo. Entendió el pecado, entendió que no tiene justificación, entendió que ni merece vivir. Imagínense, ¿quién ahora que esté en pecado merece la vida? Nadie que esté en pecado merece la vida. La humillación es esa, o sea que tú te sientes humillado por todo lo que tú entendiste que le has hecho a Dios. Todo lo que tú entendiste en lo cual le fallaste a Dios. Ves de otro modo a Dios, ves de otro modo el pecado totalmente. Antes te mofabas del pecado, antes te decías ver la tele. Eso no es malo. Eso es para locos que no quieran ver la tele. Y ahora ves de otro modo las cosas porque Dios te ha humillado y te puso una vergüenza. Haz de cuenta que estabas un día viendo todo aquello que es impuro en la televisión y de repente Dios te comenzó a humillar como si vieras a Dios mirándote, como si Dios te estuviera mirando y te humilló porque te sentiste una vergüenza. Sientes una vergüenza y dices, es que como si Dios me mirara y dijera, ¿por qué estás viendo eso? Eso me ofende, eso me lastima, eso no es correcto. Y te sientes humillado por aquello que tú hiciste. ¿Por qué? ¿Sientes la mirada de Dios?
sientes la mirada de Dios. Queridos, el arrepentimiento es más que una simple palabra religiosa. El arrepentimiento es algo más profundo. El arrepentimiento es una humillación, es un reconocimiento, es un contristamiento, es un cambio de camino, es un cambiar totalmente tus pensamientos y tu corazón. El arrepentimiento es un escudriñamiento profundo de todo el mal que has hecho. Todo el mal. Y cuando tú entiendes esto y no quieres ser de aquellos que huyen de la ira venidera, como ya expliqué, cuando tú lo entiendes verdaderamente, estás en el agrado de Dios. Eres un candidato para que Dios te salve. Mientras seas una persona insensible, que te reúnes por reunirte, que nada más estás escuchando la palabra de Dios por oírla, como un religioso, como aquellos que decían: Padre Abraham, Abraham es nuestro padre. Y él les dice: no penséis dentro de vosotros diciendo: tenemos a Abraham por padre. Hasta religiosos eran. O sea, nuestro padre es Abraham. Pero si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, dice en otra parte la Escritura. El arrepentimiento es una humillación. El arrepentimiento es algo profundo. Es un quebranto de corazón. Es una comprensión real de tu pecado. Y cuando realmente tienes un verdadero quebranto y un espanto por lo que hiciste, no eres de las personas que dicen: voy a intentar cambiar. Hay personas que a mí me han dicho, platico con ellos y me dicen: ahora sí entendí, voy a intentar. Eso no. Cuando realmente tú entiendes a Dios, que por Él vives, que por Él comes, que Él murió por ti, que a Él lo has lastimado, que a Él lo has dañado, no queda más que rendirse en una obediencia absoluta ante la presencia de Dios, porque ya no quieres fallarle. Eso se llama arrepentimiento. Y el resultado, o lo que le decía Juan a la gente: haced frutos dignos de arrepentimiento. El resultado es todo lo que la gente hace después. ¿Sabes? Cuando una persona está arrepentido, se ve en su casa, se ve en la escuela, se ve en la calle. Es distinto por fuera y por dentro. Es distinto. Tú dirás: ¿y cómo se ve lo de adentro? Pues dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces lo que hacemos en lo externo, muchas veces, es una seña de lo que hay en el corazón. Cuando yo escuchaba, de repente en mi familia había quien ponía programas obscenos, salía yo de la casa y yo no quería escuchar eso. El arrepentido no es de los que dicen: caí de nuevo, hermano. ¿Cómo que caíste? Es que estaba en la tele, hermano, y caí. El arrepentido está tan dolido, está tan humillado por Dios. Abrió los ojos y el pecado ya no lo ve igual. Ahora ve que lastima, que ofende, que daña. Y hace todo lo posible, no hace pequeños esfuerzos. Hace grandes esfuerzos por ya no pecar, por ya no ofender, por ya no insultar. Y déjame decirte que yo corría. Y después mi madre le preguntaba a mi madre: ¿por qué se fue Richard para allá? Mi madre le dice: pues mira lo que tienes ahí. Mira lo que estás oyendo. Le decía. ¿Sabes? Por eso cuando se arrepintieron los corintios, dice la Escritura que Pablo les escribió y les habló los alabó por la solicitud que habían tenido cuando él los reprendió por su pecado, pero ellos tuvieron una solicitud y una prontitud para dejar el pecado. Se entristecieron y dejaron el pecado. El arrepentido no está pensando si lo deja o no lo deja. Huye. Y sabes, no le tienen que decir que haga. Él solito, su corazón lo va llamando. Su corazón lo va llamando a que haga cosas. A mí nadie me dijo que fuera a buscar a la persona de la que te puse el ejemplo, yo insultaba hace rato.
yo lo fui a buscar hasta su casa. Muchas veces, humillado por Dios, y en el camino diciendo y repitiendo: Dios, sí lo hice, sí, yo lo ofendí, y recordando las palabras con las cuales yo le ofendí a esa persona, ¿sí? Busqué a los más que pude para pedirles perdón, porque Isaías dice que hemos de restituir al agraviado, ¿sí? Y restituir al agraviado no es un requisito religioso, es una demostración de que realmente hay un verdadero arrepentimiento en nosotros. Por lo menos mi experiencia con el arrepentimiento fue esa: abrir los ojos, ver a Jesús como no lo miraba, ver a Dios como alguien a quien yo estaba pecando, ofendiendo, lastimando. Eso me hizo doblar rodilla. Eso me hizo alejarme del pecado, de todo el pecado. Todo, Dios está de testigo que me alejé de todo el pecado. Y de una vez lo dejé todo. Y eso hizo que mi corazón se preparara para que Dios mostrara su amor en mi vida. Jesucristo, su presencia, su perdón, su amor derramado, porque bien dijo Juan Bautista: después de que lo torcido se iba a enderezar, de que lo alto se iba a allanar, ¿sí? Iba a haber toda carne la salvación de Dios. Vamos a cerrar los ojos. Padre, ayuda a todos aquellos que deseen arrepentirse, Señor. Enséñales, tócalos, dales arrepentimiento, Señor. Ayúdales, Señor, cuando estén meditando en lo oculto en sus casas, Señor. Y muéstrales que no te han amado, que han pecado contra ti, Señor. Y que tú lo único que has hecho es amarnos, porque siempre nos has amado, Dios. Padre, que se encuentren contigo, Dios. Pon tu corazón en mí, oh Jesús, y renueva tu espíritu en mí. Pon tu corazón en mí, oh Jesús, y renueva tu espíritu en mí. No quites de mí tu espíritu de amor, guárdame en tu presencia, Señor. Restaura en mí el gozo de salvación y renueva tu espíritu en mí. Bendice el corazón de aquellos que quieren, Dios, hacer barbecho. Ayúdalos, Padre. Ayúdalos, Dios. Bendice esos momentos de soledad. Bendice esos esfuerzos por dejar el pecado. Y aquel que es recto de corazón, Padre, dale sabiduría para llegar a un profundo y verdadero arrepentimiento, Señor.
Guárdame en tu presencia, Señor. Restaura en mí el gozo de salvación y renueva tu espíritu en mí. Pon tu corazón en mí, oh Jesús, y renueva tu espíritu en mí. No quites de mí tu espíritu de amor. Guárdame en tu presencia, Señor. Restaura en mí el gozo de salvación y renueva tu espíritu en mí. Ayúdalo, Señor. Ayuda a cada persona que tenga ese deseo.